Hola, mi nombre es Rebeca Hernández. Deseo compartir con ustedes este mensaje que está basado en el pasaje de Marcos, capítulo 1, versículos del 4 al 8. Estamos trabajando una secuencia de mensajes a partir del libro de Marcos y en esta ocasión corresponde el capítulo 1, versículos del 4 al 8. A este mensaje le he titulado Heraldo y vamos a leer el pasaje en el que estamos basando este mensaje. Dice así: Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. El pasaje en el que estamos meditando tiene una palabra quizá no muy familiar para nosotros, heraldo, y pues al buscar esa palabra en el diccionario, lo que nos presenta es que es un nombre, la palabra es un nombre de tipo masculino y significa de una manera formal mensajero, y por otro lado, también de una manera formal, puede ser una cosa que anuncia con su presencia la llegada de otra. Una cosa, una persona que anuncia con su llegada la presencia, más bien su presencia, anuncia la llegada de otra cosa o de alguien más que viene detrás de él, la presencia que tiene. Y se me hizo tan interesante este significado porque es precisamente la función que cumple Juan el Bautista: anunciar con su presencia la llegada del que viene detrás de él. Hablando de la palabra heraldo, hace ya muchos años escuché por primera vez a un cuarteto vocal de varones llamado Los Heraldos del Rey. Tienen excelentes voces que combinan varias melodías perfectamente ejecutadas, logrando una polifonía hermosa al cantar. Su mensaje es proclamado básicamente a capela. Desde mi adolescencia, el contenido bíblico de sus cantos me ha inspirado bastante. Y para este mensaje vino a mi mente el canto que se titula Yo he de estar listo, porque precisamente hace una perfecta invitación a ser como Juan. Si lo buscan en internet, en YouTube, por ejemplo, ustedes pueden ponerle el título arriba, Heraldos del Rey, yo he de estar listo, y a mí me apareció No, no es difícil de encontrarlo. Bueno, ellos son los Heraldos del Rey y tienen mucha música hermosa a capela. Y que pues aprovecho para compartirles también la oportunidad de conocerlos a ellos. Entonces, relacionado un poco con esa palabra, pues entonces vamos a darnos cuenta que Juan se convirtió en el heraldo del Hijo de Dios. Él era hijo de Zacarías. Zacarías era un sacerdote de la casa de Abías, descendiente de la casa de la familia de Aarón o de Aarón, el hermano de Moisés. Era encargado de ministrar en el santuario, de acuerdo al orden que en tiempos del rey David se les había asignado. Como era de la familia o de la casa de Abías, Abías le tocó el octavo turno, el turno como se lo sortearon. En ese entonces se hizo ese sorteo con el rey David y él era de esta casa de Abías. En realidad, con relación a Juan, pues no sabemos en el momento en que Dios le habló a Juan. No se describe ese momento de cuándo le habló, ni cómo lo hizo, ni cómo fue que le habló.
pero sí sabemos que Dios habló con Juan porque Juan mismo nos dio el testimonio, le dio lo que como comúnmente decimos, santo y seña de cómo iba a poder reconocer a su hijo, Dios hablándole a Juan para que reconociera a su hijo, cómo lo iba a reconocer al tenerlo enfrente. Y quisiera que fuéramos a ese pasaje para darle, recordarlo un poco. Dice Juan 1 del 32 al 34. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Me fascina leer este pasaje porque hay otras citas en donde los evangelistas hablan de que cuando el Señor Jesús fue bautizado por Juan y subió, dice que vio, así dice el verbo, dice, vio que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se mantuvo sobre él. Y siempre yo tenía la inquietud, está hablando de que el Señor Jesús vio cómo eso sucedió, pero con este pasaje se me fueron todas las dudas con relación a de quién se trata que vio en ese momento, y era precisamente Juan. Juan fue el que recibió la información directa de Dios de que esa iba a ser la señal para reconocer a el Hijo de Dios. Este fue el pasaje y me encanta, por eso quise compartirlo de inicio en este pasaje. Entonces, este heraldo, pensando en un heraldo, aquel que su presencia nos va a informar ciertos detalles o evidencias, bueno, lo que vamos a ver en este pasaje que estamos considerando en Marcos 1 del 4 al 8, que primeramente este heraldo, pensando en la característica de un heraldo, primeramente este heraldo tiene un encargo específico, según el pasaje que estamos meditando. Lo encontramos, este encargo específico lo encontramos estamos en el capítulo 1 de Marcos, pero en los versículos 4 y 5, que dice así: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Lo que encontramos en este pasaje es que nos encierra un encargo muy específico. Y ese encargo específico, primeramente, consiste primero nos consiste en exponer ese mensaje, exponer su mensaje, poner al frente de o a la vista de todos, según el versículo 4, la parte B, que dice, y predicaba el bautismo de arrepentimiento, por eso lo resalté, para perdón de pecados. Ese era el propósito, el mensaje que se le encargó, pues, que exponer ese mensaje, porque precisamente predicaba el bautismo de arrepentimiento. Mateo me encanta, siempre se los he compartido, me encanta Mateo cuando habla de estos mismos eventos, porque tiene más detalles del suceso que en Marcos se está relatando. ¿Y cómo lo presenta Mateo? Bueno, pues Mateo dice así. Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 2, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Entonces el mensaje de Juan, más que pensar en que él se encargaba de bautizar por bautizar, era este mensaje de arrepentimiento. Es el que Mateo nos está enfatizando, más que el bautismo. Si en Marcos como que el bautismo de arrepentimiento o algo en ese sentido de bautismo, bueno, Marcos nos hace como el énfasis en el arrepentíos. Y de ahí vuelvo a tener en mente el sentido del arrepentirse. El arrepentirse lo encontré en dos formas de abordarlo en estos diccionarios virtuales, en donde ponemos buscar a la palabra y nos dicen significados. Bueno, el primero que encontré fue arrepentirse es el hecho de lamentar, es decir, una persona lamenta haber hecho o haber dejado de hacer alguna cosa. Ese es el arrepentirse, me arrepiento de haber dejado de hacer esto. Y la otra es volverse atrás de una decisión o no ser consecuente con un compromiso. Alguien que hizo un compromiso y de pronto dice, no, ya no lo vuelvo a hacer. O me vuelvo atrás de en lo que yo me estaba empeñando, a lo que la decisión que había tomado, me vuelvo atrás. En ese sentido. Y por otro lado, encontré esta descripción un poquito más nutrida, si me permiten decirlo así. Dice, arrepentirse, dice el término arrepentimiento en la Biblia, da la idea de un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de rumbo y estilo de vida. Si se iba por un camino malo, ahora se va por el buen camino y ya no se regresa al antiguo. Que en realidad este es el énfasis en el que el arrepentimiento que Juan predicaba se basa precisamente en ir por el buen camino ahora y dejar ese mal camino. Entonces, cada vez pues, pero, bueno, ya entendimos cuál es su predicación. Pero también me llama mucho la atención el texto en el que estamos meditando porque la parte, bueno, igual está, en particular la estoy considerando, resaltándola, siempre la parte de este conector es la que primeramente viene a mi mente porque en la forma en la que está redactada o en la forma en la que está escrita nos hace darnos cuenta que esta segunda parte de esta frase es la que lleva la prioridad o lo que sería aquello que inicia y le llaman causa y por lo tanto ofrece o da lugar a una consecuencia, la causa que da lugar a una consecuencia. ¿Qué quiero decir entonces con esto? Que porque el reino de los cielos se ha acercado, la consecuencia que tiene ese hecho es que hay que arrepentirse. Es necesario entonces arrepentirse porque ya está el reino de los cielos aquí cerca. Este es el énfasis que tiene este simple conector de porque esto ha de suceder. Entonces, esa parte del conector siempre ha sido para mí una cosa tan interesante dentro de lo que vamos leyendo en la Biblia. Y esta es la primera cosa entonces. ¿Qué es lo que, con qué otras palabras yo se los podría describir? Se me ocurrió de pronto en el momento en el que se oye el carretón de la basura, por decirlo algo en esa manera. No sé cómo les va a ustedes, pero a mí me pone toda ansiosa estar oyendo constantemente ese sonido del carretón de la basura. Pues esa idea rápidamente me conectó con este hecho. Y la frase con la que quiero relacionar es diciéndolo así, pues el carretón de la basura está sonando ya su campana, indicando que ya está cerca. Saca tu basura y tenla lista para que se la lleve cuando pase, porque ellos no se esperan. Si la relacionamos el evento, ellos te hacen sonar su campana porque en el momento de que pasen se llevan lo que está allí afuera. Pero si no lo tienes allí, entonces no se lo van a poder, no te van a esperar.
Normalmente no te esperan, por eso viene mi ansiedad. Y ese precisamente es el sentido de este. El reino de los cielos se ha acercado, ya se está dando. Entonces, ¿qué es lo que dice esta acción de arrepentimiento, de arrepentíos? Prepara tu basura, prepáratela y tenla lista, porque va a pasar el carretón para llevársela. En este sentido de la ilustración, entonces cada vez que yo leo este mensaje me hace entender que por causa de que el reino de los cielos se ha acercado, se hace necesario el arrepentimiento. Entonces, este es el primer punto, donde hay que exponer el mensaje. Ese es el primero. Entonces, este encargo del que venimos hablando, que tiene el heraldo, no solo consiste en exponer el mensaje, sino también en concientizar ese mensaje. Concientizar ese mensaje, o sea, lograr que se adquiera conciencia de esa situación. ¿En dónde lo encontramos este contenido o esta concientización? Pues que él predicaba en los versículos igual 4 y 5, pero en la parte B. Dice, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces aquí está enfatizándose el arrepentimiento. Es una de las necesidades para lograr el perdón de pecados. Ese es otro conector que también nos hace entender que esta es la causa y esta es la consecuencia. Si hay arrepentimiento, entonces se va a lograr el perdón de pecados. Y eran bautizados por él en el río Jordán. Esta es la parte B del otro versículo. Dice, confesando sus pecados. Entonces estas dos acciones tienen relación. Confesar los pecados, el arrepentimiento, la confesión de pecados como acción para dar por consecuencia el logro o el poder perdonar, que los pecados sean perdonados. La confesión, como decimos entonces, esta viene a ser como la segunda etapa de esta predicación en la que vemos evidencias de la importancia del arrepentimiento. Entonces, ¿cómo lo dice Lucas? Lucas menciona también este hecho de la predicación vamos viendo cómo lo dice Lucas, que también narra esta predicación. Lucas 3, versículos 2 y 3 dice, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. En los distintos evangelios, el énfasis también sigue siendo arrepentimiento para perdón de pecados, pero es importante no confundir la descripción de que el bautismo sea lo principal. La parte que me interesa mucho insistir es que el arrepentimiento es la parte principal y esta es la acción para poder lograr el perdón de pecados. Esto es lo que estoy tratando de enfatizar en estos pasajes que estamos leyendo. Ya vimos entonces cómo cómo lo redacta Lucas, que es la misma insistente manera, y algo que nos vamos insistentemente a dar cuenta porque es una evidencia, es que la confesión de los pecados es parte de ese acto de arrepentimiento, la confesión de pecados. Y es la manera en la que se está haciendo conciencia sobre ese mensaje de arrepentimiento. Estar en pecado y necesitar el perdón de ese pecado. Entonces, cuando se confiesa ese pecado, se hace conciencia de que se necesita el perdón, de que se está en arrepentimiento. ¿Cómo lo dice el salmista? Me gusta cómo lo menciona el salmista. Quiero compartirles este texto en Salmo 32:5. Dice así, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová,
y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En este pasaje también vuelvo a encontrar la relación entre la confesión de los pecados para la respuesta de Dios de perdonar los pecados. Y es algo que se me hace bien interesante que no dejemos de largo y que nos demos cuenta de que esta concientización también es parte de la exposición que se está haciendo de esta necesidad de arrepentimiento. Bueno, entonces exponerla, concientizar el mensaje en una tercera parte del encargo que este heraldo está recibiendo. Estamos viendo que se requiere pues o consiste este encargo en propagar su mensaje, exponer su mensaje, concientizar su mensaje, pues ahora propagar su mensaje. Y aunque lo encontramos de manera, dijéramos, invertida, primero vimos la B, ahora vemos la parte A. En la parte A es donde podemos encontrar que Juan bautizaba en el desierto, propagaba su mensaje, bautizaba en el desierto, es un lugar donde se propagaba ese mensaje, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Estamos viendo cómo se propagaba, las regiones donde se propagaba este mensaje. Este pasaje se me hace muy importante porque hablábamos de que los demás evangelios, otros evangelios, eran como, abundaban un poco más con detalles de lo que Marcos en estos pasajes, esto es lo que Marcos nos dice, pero por ejemplo Juan nos habla, Juan el apóstol, Juan el apóstol, el evangelista Juan el apóstol, porque Juan Marcos es el escritor del Evangelio de Marcos, por eso venía ahorita la confusión momentánea, pero Juan, el evangelista Juan, es el discípulo del Señor Jesús. En Juan 1:22 nos relata un lugar, el nombre de un lugar de manera muy específica, y quisiera que lo revisáramos. Este es Juan 1:28, dice: estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Esta es una región, y el nombre Betábara nos ayuda a ir a un mapa y entender dónde está Betábara y entender su región en donde él se encontraba, por entender la extensión de esa propagación del mensaje. Pero también más adelante hablaban, en el texto se está refiriendo a que el Señor Jesús bautizaba, pero que no era el Señor Jesús, sino eran sus discípulos. Entonces, por esto, al continuar en el relato, aquí aparece el término también, porque ahora se refiere a Juan. Entonces, en Juan 3:23 dice: Juan bautizaba también, pero por bautizar, no porque bautizaran en el mismo lugar, sino bautizaba también, pero aquí en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Este texto nos arroja varios detalles que se me hicieron muy, muy importantes, muy interesantes. El primer detalle que vamos a resaltar es la extensión del territorio que está describiendo aquí. Y me encontré este mapa que quiero compartírselos en una aplicación gratuita que me permiten descargarla de manera gratuita de internet, y ofrece todo un libro de gráficos o un libro de diccionarios de mapas y geografía. Nada más hay que buscarle, darle vuelta a hojas y hojas y hojas, por decirlo así, electrónicas, y me encontré precisamente estas dos regiones. Betábara la tengo subrayada en esta parte de arriba, Betábara, y la parte Salim la tengo subrayada, la ciudad Salim. Aquí no encontré Enón, que es donde se refiere, pero si estamos hablando de que él bautizaba en el río Jordán, entonces estamos hablando de que más o menos a esta dirección pudiera ser, con extensión hasta la parte norte en que se encuentra Betábara. Pero lo que más me llama la atención de este texto, pensando en la extensión que abarcaba y todas las regiones y al alcance que estaba llevando, es que
en el pasaje de Juan mencionaba que la razón de que estuvieran en esa zona era que allá había muchas aguas, porque lo que nos dice, porque, otra vez volviendo al conector, porque nos sitúa en la importancia de ese hecho, de que era necesaria mucha agua para bautizar, lo que nos hace descartar completamente los tipos de bautismo que pudieran estarse generando en distintas corrientes o grupos religiosos. En bautizar entonces se requiere de mucha agua, y en varios textos, no los voy a traer a mención ahorita de manera específica, se menciona de que bajaban a las aguas del bautismo. Entonces nos sitúa en un bautismo por inmersión, por eso necesarias muchas aguas para poder bautizar, y luego cuando subía, entonces se sacaba de esas aguas. Y esta es una de las cosas que me parece muy importante resaltarla, que era necesaria mucha agua para bautizar. Por eso es que esta región era muy adecuada para poder Juan llevar a cabo el bautismo. Entonces, rociamiento, por ejemplo, que se esparza el agua sobre la persona, no está bíblicamente aceptada esa forma de bautismo. Ok, entonces la extensión en esa encomienda, en ese encargo, es también parte de. Ahora, segundamente, si decíamos antes, primeramente, el encargo que tiene un encargo específico, segundamente, y encontré por ahí que es muy válido decir segundamente, por eso quise aprovechar a usarlo. Este heraldo tiene un encargo específico primero, ahora tiene una identidad clara. Este heraldo tiene, segundamente, una identidad clara, y la encontramos en los versículos 6 y 7 de Marcos 1. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Es bien interesante cómo la palabra nos está situando en la descripción física de Juan, de este heraldo, la descripción física. Y a mí me llama la atención el hecho de que esta sea una manera de identidad. Y lo que vamos a encontrar en este pasaje es que él tiene una identidad clara porque con su atuendo lo demostró. Porque con su atuendo o su atuendo mismo nos permite que lo muestra, su atuendo mismo lo muestra. Y voy a resaltar precisamente la parte del versículo 6 que dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. No es un atuendo común, ni siquiera para las personas de su tiempo. No era un atuendo común, pero este hecho de que él sabía la identidad clara de él mismo, la muestra con este atuendo. No sabemos si este tipo de vestimenta se lo indicó Dios, no lo sabemos, o si lo puso en su mente, lo puso en su corazón, no hay nada escrito con relación a eso, pero lo que sí sabemos es que había alguien más que anterior a él usaba una vestimenta de este tipo. Y esto lo encontramos precisamente en el pasaje de Segunda de Reyes, siempre les estoy confundiendo con primeras y primeros. Este es un libro de los historia en el Antiguo Testamento. Este segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 8, refiere a alguien más con este tipo de vestimenta. Dice, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo
y tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. La característica de este personaje, Elías, es que era un profeta y un extraordinario profeta con muchos prodigios y maravillas que tenía con poder, mostraba con poder. Entonces tenía esta apariencia, vestido de pelo en su ropa y ceñido los lomos con cuero. No tengo claro cómo es ese hecho de que se ceñía sus lomos, pero no sé si como tipo abrazaderas para poder fijar bien la tela. Pero estas características, los que conocían las escrituras desde este Antiguo Testamento y ahora ver a Juan vestido de esta misma manera, rápidamente tienen la asociación del tipo de persona que se trataba. Y una de las cosas que más adelante de la narración de Elías, en el profeta Zacarías, encontramos un poquito más información que se nos arroja con relación a este tipo de vestimenta. Y lo vamos a encontrar en Zacarías 13, capítulo 13, versículo 4. Dice, y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Esta información que nos arroja este pasaje de Zacarías nos hace entender que era muy común que los profetas usaran ese manto velloso o vestido de pelo, en este caso de un animalito. Se vestían con esa piel, tipo piel, y esas características eran como una identidad de qué tipo de función estaba desempeñando esa persona. Entonces, en este pasaje dice, y ya no van a volver a usar ese manto velloso porque se están dedicando a mentir. Dicen que profetizan cosas verdaderas, pero en realidad no es cierto, es mentira. Entonces, van a dejar de dedicarse a profetizar mentiras. Entonces relaciona el manto velloso con el acto de la predicación o de la profetización y lógicamente mensaje de Dios. Pero precisamente esta es la característica entonces de Juan. Juan era un profeta de Dios. Y con relación a quién estaba asemejándose, pues Elías. Y sería entonces que su atuendo mostraba pues que él tenía clara su identidad. Su propia vestimenta nos lo indica así. Actualmente los profetas hacen eso, pues, pero los beduinos hoy en día, los beduinos se visten más o menos con ese tipo de atuendo. Pero en realidad lo que me llama la atención aquí para relacionarlo con nosotros, que este ejemplo me hace arrojar un poco de luz con relación a qué importancia tiene de que vean en nosotros, también por fuera, aquello que sea acorde con a lo que nos dedicamos o con el oficio en el que nos dedicamos. Si estamos pensando en proclamar también como mensajeros, como heraldos, pensar también en la apariencia como una evidencia de que está demostrando lo que somos, nuestro oficio, y quiero hablar en el área espiritual también. Entonces, ¿qué importancia tiene que ver también la cuestión de apariencia, de la vestimenta con la que yo me presente y me muestre ante los demás? Eso me hizo resaltar que sí tiene un poco de atención para nosotros hoy en día. Muy bien, entonces la identidad la demuestra o la muestra con su atuendo, esa identidad clara con su atuendo, pero también con su austeridad lo atestigua. Juan lo atestigua con su austeridad y lo vamos a encontrar
precisamente en la parte B del versículo 6, y comía langostas y miel silvestre. Ahora sí que es interesante porque dejó registrado el Espíritu de nuestro Dios este hecho. Comía miel y langostas, igual muy semejante a Elías en este caso. Lo que vamos a darnos cuenta pues es que vamos a ver algo que me llama la atención, es que esta austeridad, el que se haya registrado es porque se daban cuenta, o sea que no comía él en secreto y luego ya salía, se daban cuenta que eso era lo que él comía. Por lo tanto, esta austeridad se hizo evidente, así lo atestigua esa identidad que tiene, porque no se fue o se desvió. Miren, ¿en qué sentido se los estoy mostrando? Mateo capítulo 11 nos deja ver cómo el mismo Señor Jesús lo hace referencia y se los estoy mostrando en el siguiente relato. Mateo 11, del 7 al 9 dice: Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Y esta parte me pareció tan importante por la atención que el Señor Jesús le dio, porque Juan, al ser el heraldo del Hijo de Dios, pudo haberse desviado yendo con los principales, con las eminencias, a las cortes, y vivir de una manera espléndida, sabiendo a quién estaba antecediendo o de quién era vocero o heraldo, y no se desvió, y no volteó su mirada hacia esa otra atracción, diría, o hacia esa atracción, y yo diría tentación. El Señor Jesús reconoce este hecho porque Él no vino a disfrutar de los placeres de los reyes, y Él se mantuvo sin distracción y sin desvío en lo que Él estaba cumpliendo, en el papel de identidad que Él sabía en qué consistía. Entonces esta identidad es clara porque su austeridad, su vestimenta, pero su atuendo, pero también su acatamiento. Miren qué interesantes me encontré, ¿verdad? Austeridad, a atuendo y ahora a su acatamiento. Su acatamiento lo evidenció. La identidad clara de Juan, de sí mismo, su acatamiento lo identificó. La palabra acatar es como obedecer, pero me gustó usarlo como A para asociar las tres ideas sobre su identidad clara. ¿Dónde encontramos este pasaje o esta referencia? Sobre su acatamiento, que fue lo que lo evidenció en el versículo 7, dice: y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, fíjense, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Entonces, él tenía la orden de indicar: viene tras mí, de proclamar: viene tras mí. Enderezar el camino con el arrepentimiento, pero avisar: yo estoy aquí porque ya viene tras mí, viene seguido de mí. Entonces ese acatamiento es algo que él no dejó de obedecer, porque otra vez pensando en la misma tentación, el Evangelio de Juan capítulo 3 menciona el momento en el que
le preguntan quién es o qué papel está desempeñando, y él mismo es claro en la respuesta que da y la expresa así en Juan 3, del 28 al 31. Dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino soy el enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Juan sabía bien que él no era el enviado, él no era el Mesías, y, insisto, es una grande tentación. Es una grande tentación. Cada vez que recibes toda la atención de la gente que te rodea, corres el riesgo de perder el rumbo, de confundirte en el camino que llevas. Pero Juan no lo hizo así, él acató las indicaciones que recibió de Dios mismo. Y es donde también nos llama nuestra atención que estamos en el riesgo, cuando estamos en la atención de todos, de querer ser los protagonistas de esto. Los fariseos o líderes religiosos precisamente tuvieron ese conflicto, porque cuando vieron que por fin tenían frente a ellos al Hijo de Dios, no lo quisieron aceptar, porque ellos estaban acostumbrados a tener el poder y la atención, y cuando esto se volcara hacia el Hijo, entonces ya no iban a ser ellos el foco de atención. Y eso puede en cualquier momento nos puede pasar a nosotros, que pensar en que la atención quede centrada en nosotros y perder nuestra vista. Y esta es nuestra petición ante Dios, de que cuidemos que si hemos de ser heraldos de alguna manera, como un personaje así como lo fue Juan, que tengamos que Dios nos permita, nos ayude, nos ayude a no desviarnos del propósito que nos ha indicado, porque estamos hablando de que si este es un ministerio en el que nos encontramos, Dios nos ha llamado a este ministerio, predicar este mensaje, enseñar en la clase bíblica. Este es el llamado, y qué importante es no perder el rumbo y el camino en el que estamos, en el ministerio en el que estamos. Cuidar que la atención no se quede centrada en nosotros, ni queramos ganar la atención nosotros. Esta se me hace la parte bien, bien importante. Muy bien, entonces tenemos que este heraldo, primeramente, tiene un encargo específico, segundamente, tiene una identidad clara, y pues como decíamos que el diccionario de la Real Academia Española dice que terceramente es una forma bien dicha de expresarse. Bueno, terceramente tiene un propósito definido. Este heraldo tiene un propósito definido terceramente, y lo encontramos precisamente en el versículo 8. Dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Esta parte a mí me gustó bastante, porque quería mostrarles cómo lo registró Juan. Tiene más detalle, por lo menos. Se los quiero mostrar cómo lo registró Juan. Vamos a leerlo ahora de Juan. Déjenme ver. No lo tengo. Creo que sí lo tengo, pero más adelante. No, ¿verdad? No lo incluí, pero se los voy a leer aunque no lo tengo en la pantalla. Dice ahí, Juan 1, 29 y 30, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús
que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Qué importante texto, qué pena pues que no se los pude poner a la vista, pero ¿qué es el propósito definitivo que Juan estaba recibiendo? Pues que dirija su atención o dirigir la atención hacia él, que es importante. Eso es lo que primero quiero resaltar, y no hay nada más claro que eso, dirigir toda la atención a él, que es importante, hablando de la atención en el punto anterior. Entonces, si esta es precisamente la condición, pues el propósito definido que tiene este heraldo Juan, de recibir la atención o de dirigir la atención al que es importante, debemos darnos cuenta de que la misma, el hecho de la importancia que él tiene, es la que voy a resaltar precisamente. ¿Por qué es tan importante? Es la parte que quiero resaltar en este punto. ¿Por qué es tan importante? Porque el Señor Jesús, esa importancia se va a notar por la función que cumplirá este ser importante al que está Juan haciendo que la atención sea dirigida, requiere se torna tan importante precisamente por la función que cumplirá. Y el mismo texto lo dice: Él es el que os bautizará a ustedes. Esa es la función que aquí yo encuentro. El Señor Jesús se va a encargar precisamente, o se encarga de ser el que bautiza con el Espíritu Santo. Y precisamente, pues en este caso, la función de bautizar es la parte importante, y como tal suceso se viene profetizando desde el Antiguo Testamento con el profeta Joel. El profeta Joel fue quien menciona el hecho del bautismo del Espíritu Santo. ¿Dónde está ubicado esto? En el capítulo 2 de Joel, versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, este hecho del bautismo del Espíritu Santo ya se venía predicando desde los profetas. Ahora que el Señor Jesucristo estaba ya en medio de su pueblo, llevando a cabo el contacto ya de manera física, personal, cuando está dispuesto ya para ascender al cielo, hace mención de este hecho a sus discípulos, diciéndoles que ya está cercano, que tanto tarda en que esto va a suceder. Ahí se los alerta ya, y esto lo encontramos en el pasaje de Hechos 1, versículo 5, dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dentro de no muchos días está en Hechos 1:8, les hace ese texto bien conocido por nosotros, pero antes de esto él les está diciendo dentro de no muchos días. Está a unos días de que esto suceda. ¿Cuándo es que esto sucedió? Si estaba a unos días, dice que después de que él asciende, los discípulos, algunos se siguieron congregando, y algunos otros se dedicaban a hacer pues lo que estaban acostumbrados a hacer. Pero cuando ellos se dedicaron se siguieron reuniendo, se dio ese precisamente evento cuando estaban en el día de Pentecostés, celebrando el día de Pentecostés. Y precisamente en Hechos se encuentra ese otro relato donde se da el cumplimiento de ese bautismo. Dice:
Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es una evidencia. Hoy en día entendemos que el hablar en lenguas no es una regla, sino que se tornó una señal de evidencia de que el Espíritu Santo estaba ya efectuando el bautismo del que el Señor Jesucristo estaba mencionando. Entonces, el Señor Jesús tiene esa función de bautizar con el Espíritu Santo y estaba dándose cumplimiento precisamente en este día. Como mencioné, hoy en día no se habla en lenguas como una evidencia, pero lo que sí es muy claro es que no hay un periodo de separación desde haber depositado nuestra fe en el Señor Jesús y entonces recibir el Espíritu Santo, sino que en el acto mismo de fe depositada en Jesús, entonces nos da el sello del Espíritu Santo. Esa es una situación que ahora tenemos, pues yo le llamaría de ganancia hoy en día, porque las cosas ya tienen su lugar, anteriormente van en proceso. El Señor viene a la tierra, sacrifica su cuerpo o su sangre derramada en la cruz para pagar el perdón de pecados, asciende al Padre para llevar a cabo el plan de redención, de ofrecer su sangre para perdón de pecados, y entonces días siguientes el Espíritu Santo desciende sobre ellos y se va en todo el libro de los Hechos, histórico libro de los Hechos, la historia de la iglesia, precisamente de esto, está marcando cómo era ese proceso que iba llevando a cabo toda esta experiencia en Cristo, esta experiencia en la vida espiritual. Y nosotros hoy en día, en el momento en que nuestra fe es depositada en Jesús, el Espíritu Santo hace sello automático en nuestro corazón y viene a morar dentro de nuestro corazón. Entonces, se cumple este hecho de que el Señor Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros somos ese mundo que más adelante vino a ser parte del plan divino. Ok, entonces estamos hablando pues de que este hecho del Espíritu Santo es importante, pero también la trascendencia, pues la importancia pues que era más importante pues la trascendencia, o se ve la importancia por la trascendencia que tendrá. Entonces no solamente por la función, sino por la trascendencia que tendrá. Y esta parte la enfatizo en la parte donde dice con el Espíritu Santo, trascender ese hecho de bautizar con el Espíritu Santo, la trascendencia que nos va o trae consigo, la trascendencia que viene y trae, la encuentro yo en el pasaje que registró Tito, más bien el apóstol Pablo escribió a Tito este mensaje en el capítulo 3 de esa carta que escribió Pablo a Tito, en los versículos 5 y 6 dice, está hablando precisamente del acto del Espíritu Santo viene a realizar. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Dios está participando aquí. Por Cristo Jesús es que nosotros logramos recibir el Espíritu Santo para que se encargara de efectuar el lavamiento, la regeneración y la renovación de nuestra vida. Entonces, la participación de las tres personas de nuestro Dios Padre, Él nos salvó por Cristo Jesús y con su Espíritu Santo se efectúa la regeneración y la renovación en el Espíritu.
Por eso decía yo la trascendencia de este hecho, porque no nada más es decir, ya tienes ese regalito allí, sino que se encarga de hacer cambios, lavamiento, regeneración, renovación, y empieza a transformar nuestras vidas, nuestra vida, en el momento del que Él hace presencia en nuestro corazón. Por eso es una situación que trasciende de manera extraordinaria, de manera, ahora sí que es la importancia pues de esa trascendencia que tendrá o que tiene, bueno, en el tiempo de Juan el Bautista tendrá, pero en el caso de nosotros tiene hoy en día. Entonces no solamente pues es por la importancia, por la trascendencia, sino también por lo que ya como consecuencia pues la transformación ya que realizará. Estos 3 puntos me trajeron a la mente las sesiones didácticas, secuencias didácticas que nos toca realizar a los que somos profesores, en donde nos hacen ver la programación de nuestras actividades, como todas deben ir escalonadas como peldaños o paso uno seguido del otro para lograr dar el producto final, que al final es lo que queremos que se obtenga. Entonces, le llaman actividades de inicio, actividades de desarrollo, actividades de cierre. Y precisamente estas etapas de la importancia que estoy mencionando aquí, cuando decíamos que él nos, haciendo el repasito rápido, la función que cumplirá me dio un inicio de todo este proceso, la trascendencia que tendrá, es decir, el desarrollo, porque precisamente desarrollo es algo que se está realizando continuamente, por eso es que encontré la asociación continuamente, regenera y renueva, ese es el desarrollo, todo lo que nos va a armar es la parte más anchita de esta secuencia didáctica, y por último, la transformación, es decir, en dónde va a aterrizar todo este proceso en el que venimos trabajando, y precisamente la parte que quise resaltar con este punto último de la importancia de este ser que venía detrás de nuestro heraldo, del que estamos hablando. La transformación que realizará es el conjunto ya en él es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. La estamos encontrando en el texto de Ezequiel. Es un texto también hermoso, el texto de Ezequiel, versículos 25 al 27, dice así: Esparciré, Ezequiel 36, del 25 al 27, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. De todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Siempre que leo este texto, viene a mi mente el relato de Faraón, que endureció su corazón. Pero no lo veo indirecto, es decir, a que él endureció su corazón, sino que nosotros mismos nos encontrábamos con un corazón como aquí lo menciona, ¿no? Un corazón de piedra antes de conocer del Señor Jesús. Y cuando el Señor por fin, por su misericordia, nos toma y permite que el Espíritu Santo regenere, renueve, este es el cierre de esa secuencia didáctica que venía mencionando. Os daré, aquí lo encuentro, os daré un corazón de carne. Y la parte que más me llega al corazón dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y esto es lo que me trae también aquel pasaje de Efesios
2, 8 y 9, que no es por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia que somos salvos, porque Él hizo las obras para que anduviéramos por ellas, no para que las obras fueran la razón por la que nos salvó, sino que ya salvos, las obras iban a ser la muestra de la salvación recibida. Precisamente este es el texto que se asocia con ese otro pasaje. Entonces, esta es la parte que, si me estoy equivocando de carta, pido consideración por esto, porque de pronto estoy asociando un tema que no tenía en mis apuntes, pero sí estoy relacionando el evento de las obras, que precisamente no quedan, las obras de la ley no quedan hechas a un lado, sino que se cumplen con mayor efectividad, porque precisamente el Espíritu Santo se va a encargar de que sean un hecho natural en nuestro ser. Guardar los estatutos, los preceptos y ponerlos por obra. Y esta es la parte que yo digo, gracias Señor por el regalo de fe en Jesús. Gracias porque ahora podemos contar con un corazón de carne y nos hace sensibles a la voz del Espíritu que ya está morando en nosotros. Y ahora podemos vivir por el Espíritu. Por esto es que en la conclusión ya de este mensaje, lo que quiero mencionar es que así como Juan fue heraldo del rey, de este rey, nuestro Señor Jesucristo, nosotros nos hemos convertido también en heraldos de este rey por causa de esa experiencia en carne propia. Ya conocemos el encargo. ¿Cuál es el encargo que le hizo a este heraldo y que ahora es a nosotros como heraldos? Predicar el arrepentimiento para perdón de pecados y la fe en Cristo Jesús. Ya nuestra identidad quedó clara al ser de Cristo. Ahora vivimos para Él. Y, en definitiva, nuestro propósito definitivo es dirigir toda la atención de los que nos están viendo a nosotros, dirigirla hacia el Rey de Reyes, que es nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.